sombras está la verdad, buscando pistas en la oscuridad. No hay barreras que nos puedan frenar, el tiempo corre y no va a esperar. En cada esquina hay algo que contar, historias rotas quieren escapar. La tinta corre, no va a descansar, el pulso late en cada verdad. El horizonte se vuelve a pintar, líneas borrosas que quieren gritar. Nada detiene lo que va a estallar, la búsqueda empieza aquí sin parar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos semana tras semana en esto que es Fuera de Alcance. Gabriel, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andás vos? Bien, medio desacomodado. Se corrieron todos los parámetros después del domingo, hace poquitas horas nada más, de la elección provincia, y quedó todo medio como alborotado, ¿no? Bueno, al principio fue realmente un golpe para el gobierno muy impresionante porque nadie esperaba semejante diferencia. Habíamos dicho acá en el programa que iba a ir a votar no tanta gente, finalmente fue a votar el 62%, un poquito más de lo que dijimos acá, Es verdad. la última vez, y la diferencia que en principio el gobierno, ante los audios, escándalos con el Andis, con el tema de discapacidad, habían hablado que una diferencia de 2 o 3 o 4 puntos, alguno más, pero una diferencia de 13 puntos fue algo muy devastador para el propio gobierno, para su propia estrategia, para sus propios aliados, que nadie dimensionó semejante resultado en el que realmente está todo en debate. Toda esta semana hubo reuniones y seguirá habiendo de gabinete, con las distintas fuerzas políticas, con los aliados, porque realmente nadie le puede explicar al presidente qué es lo que pasó. A ver, si bien el presidente es el conductor, bien sabemos que el diseño del gobierno está su hermana Karina como armadora. Bueno, ahí es donde no solamente surgen los más críticos, ¿no? Dentro de la interna del gobierno. No solamente con el diseño de la campaña, no solamente con el diseño, con elegir a los candidatos y posteriormente lo que fue la campaña, toda la elección, que realmente no se pudo imponer en absolutamente ningún tema. Realmente el gobierno perdió la agenda y no pudo imponer ningún tema, ni siquiera de inseguridad, como se pretendía al principio, en el conurbano bonaerense. Seguro. No, pero además sostengo, ¿no?, que fue 13,5% de diferencia, te arrincona contra la pared. O sea, es como que te arrinconó. Una cosa es 7, 8 puntos, ponele, pero otra es 13,5%, es tremendo. Y vos te acordás que habíamos empezado con el peronismo, con el corte de luz y no la terminación de, digamos, de las listas en ese momento, y terminó con un triunfo muy demoledor para cualquier ambición, no solamente en octubre, que después lo veremos más adelante, pero con un Kicillof muy empoderado. Totalmente. Y lo que dijiste también es real, Gabriel. O sea, decir que cambio para que nada cambie. O sea, tiene que haber, no puede ser discursivo el cambio ante esta realidad tan dura para el gobierno, sino que tiene que ser concreto, o sea, contundente. Esto es lo que me refiero. Y sobre todo cuando un gobierno es gobierno, en este caso gobierna claramente, y tiene todos métodos, y cuando digo métodos dentro de la política, para hacer cambios de discurso, cambio de políticas y un cambio de rumbo. Y por supuesto, ¿por qué no? Algún cambio de gabinete que vendría a oxigenar. Esto no va a ser la primera vez que se haga. Esto no es tirar las banderas, como le dice seguramente su aliado, en este caso Santiago Caputo, para lo que va a ser la elección de octubre, que era un poco el que quería negociar con los distintos gobernadores, con los distintos intendentes, con las distintas fuerzas, para ir acompañados en esta elección de septiembre, que finalmente fue una boleta totalmente violeta, y lo de la violeta, como pasó en la Ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo, la verdad que no funcionó. Sí quiero decirte, y lo hablábamos recién fuera de aire, que la estrategia de octubre va a ser otra, porque si no, el gobierno no le va a ir tan bien. No, seguro. ¿Qué pasará en octubre, digo, no? Mirá, lo que están diciendo es que esto es la base.
Y si uno hace un análisis de esta campaña, que fue muy mala para la Libertad Avanza, Muy mala. dentro de lo que esperaban, ¿no? Estamos hablando de la fuerza que está gobernando el país. Entonces, y que venían envalentonados desde el 23 hasta esta fecha, por el paso de lo que hablábamos recién de la ciudad de Buenos Aires en el triunfo de Adorni, se veía una expectativa de no menos de 38, algunos decían 42 puntos. Ver que la fuerza que gobierna saca 33,5 y Fuerza Patria, que digamos que venía pegado con plasticola, como dicen algunos, sacó una diferencia de tantos puntos, es realmente preocupante. Entonces la discusión es, ¿ganó Kicillof o perdió Milei? Esto es lo que habría que ver. Eso es lo que... Kicillof, por supuesto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, aglutinó a todos los intendentes, a todos los aliados del kirchnerismo y se puso en el rol de conductor peronista. ¿Para qué? Para mostrar que se podía hacer esta épica y ganarle por primera vez a Milei con la provincia más importante, digamos es el 40% del padrón electoral. O sea que ahí hay una muestra gigante para ver. Por supuesto que muchos analistas, muchas consultoras se equivocaron fuerte y le erraron a todos los pronósticos de lo que iba a pasar. Esto también será un debate hacia adelante, porque la verdad que cuando Milei en el acto de Moreno dice estamos en un empate técnico, no solamente que era tratar de que la militancia, los seguidores de la Libertad Avanza no decaigan, sino también le mostraban encuestas o mostreos que decían otra cosa, que había un empate de 2 puntos. Sí, sí. Entonces, no quiero nombrar ninguna consultora para no quedar, digamos, pero fueron muchas y realmente no tuvieron ningún tipo de asidero en ninguna de las versiones de estos estudios que se hicieron durante estos 2 o 3 meses. Seguro. Vos sabés, estaba leyendo un informe que me pareció fuerte. Solamente la provincia de Buenos Aires tiene más electores que 14 países sudamericanos. Es un montón. Muchísimo. Es un montón. Más electores que 14 países. O sea, fíjate vos lo que es la provincia de Buenos Aires. Bueno, aparte de ser la provincia más importante, con mayor dimensión, con la que menos tiene recursos históricamente, no es un tema de este gobierno provincial ni de este gobierno nacional, esto viene de muchos años. Vos sabés que hay una vieja discusión de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, que muchos comprovincianos del país vienen en busca de oportunidades a la provincia de Buenos Aires. Y esta migración interna que se ha dado durante los últimos 30 años, fueron no solamente armándose nuevos barrios, algunos muy consolidados, algunos por supuesto con asfalto, prácticamente todos los servicios, con inseguridad seguramente, pero otras villas o otros lugares no desarrollados, y esos recursos que tendrían que venir de nación en ayuda de la provincia de Buenos Aires nunca aparecieron, o vinieron cuando Macri fue presidente con Vidal, cuando el anterior presidente con Kicillof también había, para no nombrarlo, ¿vio? Le daba recursos a Kicillof. Entonces había digamos, billetera como para hacer obras, pero esto también es uno de los puntos que hacen argumentos los diseñadores de la Libertad Avanza. No se hizo obra pública. No. Eso demuestra tal vez la no capacidad de la gestión. Vos me decís, no, pero hubo mucha corrupción. Seguramente, y demostrada, lo tendrá que demostrar la justicia, y que vayan presos los que tienen que ir presos por el tema de lo que es la corrupción en la obra pública, pero esto no significa detener la obra pública determinadamente. 100%, ¿no? Esto es lo que hay que repensar. Yo creo que el gobierno está en debate de muchísimas otras cosas para empezar a ver cómo le pone el ojo de nuevo a la campaña de octubre, que hoy, a una semana prácticamente de
de lo que pasó el último domingo, bueno, hay muchas más preguntas que respuestas. Seguramente. Auditoría, Gabriel, le faltó también al gobierno. Auditorías. Esto es de lo constructivo, se entiende, ¿no? Sí, lo que por estamos supuesto. hablando. Una auditoría en el Garrahan, auditoría en discapacitados, no todo se cierra la ventana, porque vemos que, o sea, por empezar no es el modo, pero segundo, vemos que no fue el resultado que esperaban tomando esas determinaciones drásticas que no hacen a la cosa. Ahora, vamos a esto, otro plano. ¿Cambiará la fiscalización de la Libertad Avanza para octubre? Mirá. Porque eso fue un error brutal que tuvo en la provincia de Buenos Aires, que es la falta de fiscalización, que lo hemos visto en escuelas céntricas en distintos distritos que no contaban con fiscales. No quiero imaginarme lo que habrá sido la periferia. Si en el centro no contás con fiscales, en el centro de los municipios, digo, ¿no? Por eso el ojo de la tormenta fue y será todo lo que pasó este 7 de septiembre. Realmente mucho reproche interno, por no decir acusaciones Sí, lógico. de traición Sí, sí. dentro de la Libertad Avanza. Eso también es preocupante de lo que fue pasando, porque más allá de lo que fue el efectivo, la efectiva gestión de las distintas intendencias de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, también hay que ver que la oposición, sobre todo en la oposición que se dio en los últimos años en las legislativas, el kirchnerismo no ganó nunca, salvo en el 2005, cuando fue Cristina Kirchner contra Chiche Duhalde. Después perdió en el 2009 contra de Narváez. Después perdió en el 2013 con aquel momento del Frente Renovador de Sergio Massa con el kirchnerismo. Después, por supuesto, en el 17, ya con Macri presidente, ganó Esteban Burrich sobre Cristina Kirchner. Y después ganó Diego Santilli en el año 2021 contra el candidato de lo que era en ese momento el kirchnerismo. O sea, hay que entender, muy bueno esto, así, hay un que poquito de entender historia, muy de que la historia da lugar a que nunca había ganado el kirchnerismo, salvo en el año 2005. Entonces, imagínate todos los años, 20 años. En 20 años nunca había perdido la oposición, que era los 2 años después de lo que sería el gobierno ejecutivo, perdía su legislativa. Y así, continuamente. Entonces, 20 años y perdió. Entonces, teniendo todas las chances, porque estamos hablando ni siquiera del PRO, ni siquiera de Cambiemos, ni siquiera de Narváez, ni siquiera del Frente Renovador de Sergio Massa de ese momento, estamos hablando de una fuerza nueva que venía a constituir distintos parámetros dentro de la política tradicional y realmente tuvo este fracaso electoral. Eso sí, y tal vez habría que abrir este debate de lo que pasaría en octubre, ¿no? Porque algunos le bajan el precio a esta elección, mirándola de reojo, pero bueno, octubre es otro desafío. Tiene una oportunidad de gobierno única para reivindicarse y tratar de cerrar un año no tan malo dentro de lo que pasó en las distintas elecciones en el país. Bueno, que la más importante, que es cuando se votan en las 24 jurisdicciones, por supuesto incluyendo Cava, que vaya a tener un mejor resultado que el que tuvo en la provincia de Buenos Aires. Creo que esta fue la base, y si no se cometen errores y hay algunos cambios estratégicos dentro de lo que es el gobierno nacional, puede ser que recuperen puntos y que por supuesto el peronismo, con algunas contradicciones todavía, de un líder como se veía el otro día en la puerta del Teatro Argentino, Kicillof, sos conducción, bueno, en una pelea prácticamente con San José 11-11 con Cristina Kirchner. Bueno, creo que eso va a envalentonar un poco el gobierno y a despertarse de esta sombra que realmente deja muy preocupado, no solamente a la política, preocupa a los mercados, preocupa a los industriales, preocupa al comercio, preocupa a los intereses que todos los días hacen la vida cotidiana de un país. Seguramente, seguramente. Ahora, los actos del domingo, de un partido y del otro, no voy a diferenciar, las imágenes hablaron más que las palabras. Sí, ¿no? O sea, vos tenías en el acto de Kicillof a Mayra Mendoza, que la habían corrido a la punta, En la punta estaba. acostumbrada a ella a estar al lado del En la micrófono centralidad. siempre,
Y por otra parte a Patricia Bullrich distanciada un poco de lo que era Milei, la hermana de Milei. O sea, después hubo algunas fotos que la acercaron, tipo editadas, diríamos, pero bueno, vos veías que esa imagen hablaba más que las palabras, ¿no? Es que fue un cimbronazo enorme. Tal cual. Fue un cimbronazo que no se lo esperaba absolutamente nadie. Entonces, esa preocupación, que ahora es una ocupación, fue la verdad que inesperada por absolutamente más que la gente. Como Milei ganó en casi todas las provincias en el 2023 y a provincias que no había ido ni siquiera a hacer campaña, nunca. Esta vez fue al revés, por demolición, porque realmente fue muchas pérdidas de votos, de casi 20 puntos del balotaje a esta elección. Entonces, está en la inteligencia, en la estrategia y en la convocatoria que pueda llegar a tener el gobierno nacional para los aliados, para la gente que dejó fuera, dejó mucha gente herida en distintos distritos, distintos armados que venían siendo muy efectivos, como decíamos, no solamente en las ejecutivas, sino también en las legislativas. Bueno, mucha gente. Entonces, eso hace que desmotive a mucha gente y que realmente estén fuera del tarro, como se dice en la jerga de la política. Exacto. Entonces, eso hace que muchos hayan dejado de participar. Y esa participación que no entusiasma, bueno, ahí están los resultados que empiezan a ser un gran problema para lo que es el conjunto del gabinete nacional, no solamente el presidente y su hermano. Seguro. Bueno, esperemos que el gobierno haga el ejercicio del darme cuenta. ¿Viste? Bueno, el darme cuenta. Bueno, acordate, 2019, Macri perdiendo las PASO contra Alberto Fernández y después una remontada que no le alcanzó, salió 48-40, por poco puede quebrar o forzar un balotaje, pero esa determinación de lo que había pasado con Macri era un poco lo que está pasando ahora. Es muchas veces para distintas fuerzas políticas que no son las del peronismo, comprender el conurbano. El conurbano lo que atrae más allá es la permanencia, circulación de dinero y del comercio y del trabajo y de la expectativa, y eso fue no un motivo de campaña. O sea, el tema de la producción nunca estuvo absolutamente en ninguna propuesta. El tema de trabajo menos, el tema de la inseguridad tampoco. O sea, solamente el eslogan era kirchnerismo nunca más. O sea, algo, palabras muy vacías para lo que significa una provincia complejísima, con muchas ganas de trabajarla, pero seriamente, no con una frase y eslogan que realmente no le llegó a nada. Porque ese lujo se le pudo dar de Narváez enfrentando una legislativa no siendo gobierno, pero vos siendo gobierno y teniendo la oportunidad de ejecutar políticas públicas es muy distinto a enfrentar una legislativa siendo oposición. Entonces, eso es lo que hay que determinar los momentos que vengan hacia adelante. El gobierno tiene una oportunidad enorme, hay que ver si la sabe aprovechar y, por supuesto, el desafío del kirchnerismo, o mejor dicho, del peronismo, en este caso, como lo quiere encarar Axel Kicillof, es de seguir aglutinando, de seguir ganando, y hay que ver cómo se pelea esa lista que fue más armada por Cristina que por Kicillof. Sí, lógicamente. En la de octubre. Sí, entonces, a esa diferencia es la que está jugando el gobierno nacional. ¿Contamos lo que tenemos hoy? Contemos lo que tenemos hoy, después de este gran análisis, porque realmente vamos a seguir analizando, porque esto da para bastante. Da para bastante y realmente a veces son tantos datos y tantas conjeturas, como decimos siempre, que a veces por ahí televidente se mezcla, pero es un poco lo que pasó, y yo creo que mucha gente quería pegar este grito de alerta. Hay que ver si esta alerta es suficiente como para que el gobierno esté atento. Esperemos. Ya los gobernadores, los dialoguistas, dijeron que sí, que se reúnen, pero con el presidente.
no con francos y menos con Karina Milei, solamente con el presidente. Veremos cómo actúa el presidente en esta situación que para él y para el gobierno y para todos, porque todos vivimos acá, es límite. Y aparte, vos lo decías, faltan 2 años y los ejecutivos, en este caso, como vos recién dijiste, los gobernadores tienen que financiarse 2 años, no solamente con financiamiento propio, sino también con financiamiento probado por Nación. Y el mismo Milei tiene que gobernar 2 años más. Entonces, acá tiene que haber un encuentro de intereses por el país. Lógico. Más allá de las disputas políticas que son, por supuesto, dentro de una democracia, bienvenidas sean. Es genuino, la disputa Totalmente. política es genuina. El tema es cómo se maneja. ¿Cómo se maneja? Bien, contamos lo que vamos a tener en la noche de hoy. Vamos ahora. Bien, por una parte va a estar con nosotros Hernán Moret. Vos lo conocés también, amigo en común, y vamos a hablar de lo que pasó justamente en la provincia de Buenos Aires como analista político Hernán Moret, pero a la vez es una persona muy vinculada con lo empresarial desde siempre. Así que vamos a hablar de los mercados, qué expectativa hay y qué piensa el empresariado de acá a octubre. Eso es importante. Así que vamos a hablar con Hernán esto, entre otros puntos, y también estuvimos, Gabriel, en el Círculo Italiano de Buenos Aires. Ahí estuvimos con el presidente del Círculo Italiano de Buenos Aires, con el presidente de la cena del lunedì, como le llaman ellos, y oportunidad, además, oportunidad que estuvo Graciela Ocaña, que es candidata, Graciela Ocaña, en las próximas elecciones de octubre. Así que ahí hablamos con Graciela Ocaña también de esta realidad del país y la expectativa que tiene ella desde su sector político. Así es. Y después, en otro momento, que me hiciste acordar, realmente es importante también el análisis de las demás fuerzas políticas fuera de la Libertad Avanza y de Fuerza Patria. Realmente esta división no le ha hecho bien a ninguna de las terceras patas, como se dicen habitualmente, salvo la izquierda que hizo, digamos, alguna punta, pero realmente en la provincia de Buenos Aires ha sido no muy bueno el resultado de esto de dividir, sobre todo el radicalismo y la no integración de distintos sectores, en cuando fue Somos, cuando fue Nuevos Aires, que encabezaba de Alessandro en la tercera sección electoral, o propiamente Potencia, este partido formado por Talercio, o sea, por nombrar a otros, ¿no? Pero creo que esa división devino también en la no representación parlamentaria, prácticamente. Seguro. En las primeras secciones electorales, tanto en la primera como en la tercera. Sí, sí. Después hubo algún resultado en el interior, porque muchos candidatos, o mejor dicho, intendentes radicales fueron con la lista de Somos, pero también fueron candidaturas aisladas. Están obteniendo entre 2 y 3 diputados. Sí, o sea, algo muy debajo. Sí, lo que me extrañó fue lo de Julio Zamora, porque es una persona con experiencia, municipio ordenado como es Tigre, que él traccionaba. No, porque el problema es que sacó, si no me equivoco, entre 5 y 7 puntos, o 5 y 6, le hubiese alcanzado si en la primera sección electoral se hubiesen elegido diputados. Claro, pero se elegían senadores, entonces vos necesitabas 11,11 para llegar al piso para empezar a ser senador provincial, perdón. Seguro. Pero pensé que iban a andar mejor estas terceras fuerzas, diríamos, pero no. No fue lo que pasó, y realmente creo que eso es una autocrítica que también se tendrá que dar dentro de las distintas fuerzas que no fueron ni con la Libertad Avanza ni con Fuerza Patria. Bien, vamos a la pausa. Vamos a después comenzar entonces con Hernán Moret. Ya volvemos. Disfruta tus vacaciones o escapate un fin de semana y sentite como en tu casa, pero disfrutando un servicio hotelero 5 estrellas. Mediterráneo. Cabañas para 2, 4 y 6 personas con estacionamiento individual, en un complejo que te ofrece exclusividad, elegancia y privacidad, a solo 120 kilómetros de Capital Federal, en Chascomús. Mediterráneo. Cabañas y Spa. Todos los viernes a las 21 horas, sintoniza Canal Telecreativa, Fuera de Alcance.
El programa conducido por Jorge Chío, abordando con profundidad los temas más relevantes de la política, la economía y la actualidad nacional, con la participación especial de Gabriel Mercury en su columna política, con invitados especiales, periodismo comprometido, análisis responsable. Todos los viernes a las 21 horas, fuera de alcance, por Canal Telecreativa. Todo lo que pasa en los clubes de la región lo encontrás aquí, en Purretes, el programa de fútbol infantil, donde los únicos protagonistas son los pibes. No te olvides, todos los viernes y por la pantalla de Telecreativa, Purretes. Estás viendo Canal Telecreativa. Hola, mi nombre es Graciela Davidenko y los invito a compartir Sabores, su guía gourmet, una propuesta práctica para conocer distintas alternativas gastronómicas, maridajes y mucho más. Por aquí, Canal 5, Telecreativa. Los esperamos en Sabores, su guía gourmet. All Beer TV, un programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar. Por Canal 5, Telecreativa. El mundo de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. All Beer TV, el programa cervecero. Bien, como lo adelantamos, vamos a hablar de lo que pasó el domingo, este resultado, ¿no?, inesperado por muchos, creo yo, por los que ganaron y los que perdieron. Así que vamos a analizar un poquito todo esto con Hernán Moret. Hernán, ¿cómo estás? Gracias por este rato. ¿Cómo estás, Jorge? No, honradísimo por tu llamado. Muchas gracias. Bueno, Hernán, como estábamos hablando, digo, y lo hablamos también el domingo, que en algún momento nos comunicamos, inesperado por todos los sectores, esta diferencia, digo, que sacó, bueno, Kicillof en la provincia. Totalmente. Yo no sé si lo habíamos hablado, pero yo siempre creí que el gobierno podía pretender una derrota por 2-3 puntos en la provincia, la legislatura, en donde comprometen poco, para poder lograr después un efecto de pánico en las urnas en octubre. Para mí era una especulación que tenían porque peores listas no podían haber elegido, peores alianzas no podrían haber hecho. Entonces podía estar, que le hayan permitido al armador provincial Pareja hacer lo que quisiera. Total, en septiembre pues, se podía perder un poco. Yo creo que nadie esperaba semejante paliza, lo que demuestra también un poco que las cosas no son como ellos las creen, ¿no? La verdad no es la que uno dice solamente. Si pensás que el gobierno puede, por lo pronto, recomponer algo de este escenario para octubre. Sí. Yo creo que el gobierno dio una maravillosísima respuesta el domingo a la noche con el discurso del presidente. Yo no esperaba al presidente tan entero. En el acto de cierre de campaña lo habíamos visto bastante, quizás demasiado, ¿no? Firme, ¿no? Típico doblo la apuesta. Pero claro, ante la derrota, había que ver cuál es el estado anímico, sabiendo que para él es una limitación, digamos, la cuestión emocional. Y la verdad es que lo vi muy, muy bien, así que desde ese punto de vista sí, pero tiene dos caminos. Él o va por el camino económico o va por el político. El económico ya dijo que no cambia. Pero el político tiene la limitación de la hermana, digamos, se dio vuelta y le dijo, bueno, ¿a quién sacas? ¿A Martina, a Lule? No, a nadie, a Pareja, a nadie. Y da la impresión que ella está muy limitada y eso para él es un gran obstáculo, ¿cierto? Como dijo un gran pensador, obtener resultados distintos haciendo lo mismo es imposible, ¿no? Es absolutamente así como decís. Y yo creo que, obviamente,
una cosa fue la elección de septiembre, otra va a ser la de octubre, él va a recuperar un poco, pero toda esta cuestión de la negociación con los gobernadores va a ser mucho más cara y hay que ver qué tan está dispuesto él para dar. Va a tener que ceder en las cuestiones económicas porque los gobernadores le van a pedir, aunque más no sea para decir no fuimos tontos, ¿no? Teníamos razón, le van a pedir más de lo que pueden pedirle y el presidente algo va a tener que ceder de lo que para llegar a buen puerto, ¿no? Yo creo que el objetivo de él tiene que ser llegar a buen puerto. Todos los que se marearon pensando en los 8 años, yo siempre pensé que este es un gobierno de transición y un lujo, ¿no? La transformación que pudo hacer y todo lo que pudo hacer en 2 años, pero siempre pensé que una transformación así no es gratis y en algún momento iba a saltar la bicacha, ¿no? Seguramente. No fue, o sea, fue más diferencia en la tercera y en la primera se esperaba un poco a favor, un poco más a favor del gobierno y tampoco fue así, ¿no? Con Valenzuela como cabeza de lista. Las fuerzas de centro y de derecha tienen una pésima estrategia electoral para la primera siempre. El gran problema no es el conurbano, es que ellos no distinguen la primera de la tercera y tienen comportamientos uniformes para toda la primera, para toda la tercera. La primera ya demostró que es mayoritaria con respecto a la tercera, cosa que había costado durante muchos tiempos convencer a algunos dirigentes de que la primera era tan importante como la tercera, un poquito menos, pero no mucho menos. Y ahora la primera demostró eso, pero también demuestra que la derecha o que el centro nunca la pegan. Hacen definiciones uniformes. Imagínate, si gobierna la primera un tipo moreno, obviamente, digo, desde el punto de vista de la estrategia del gobierno, obviamente la estrategia va a estar más pensada para el oeste o para el sur, no está pensada para el cordón norte, por ejemplo, entrando en lo que vos me preguntabas antes, ¿no? Tal cual. Sabemos que sé en particular que estás muy comprometido y muy metido en lo que es la realidad de San Isidro. ¿Cómo está San Isidro hoy? Bueno, San Isidro está viviendo una transición también, porque hubo un tiempo muy largo de gobierno de los Pose, padre, hijo y fallido el intento de pasaje a su hija. Y bueno, obviamente le costó al intendente actual arrancar, pero ya está empezando, por suerte para él, antes de que lleguen las elecciones, empezó a mostrar señales de éxito en su gestión y algunos aciertos que le permitieron mantener un poco la tendencia natural, que es que tanto en Vicente López como San Isidro, que fueron los distritos en donde en la elección anterior, 2023, fue Milei el más votado en la provincia de Buenos Aires, se volvía a repetir. Hubo mayor diferencia a favor de Vicente López que de San Isidro, y es cierto que si se hubiera presentado Gustavo Pose hubiera sido distinta la cosa, pero al no presentarse Pose, la cancha le quedó vacía y el peronismo no saca nunca más del 25%, y es lo que sacó en esta, por más que hizo una gran elección a nivel nacional, a nivel provincial digo, y ojo, hizo una gran elección porque logró la unidad y logró mantener el volumen más o menos tradicional del peronismo, ¿no? No es que tuvo un mayor volumen de votos. Lo que logró el intendente es presentar una lista uniendo algunos retazos que le permitieron mantener la mayoría. Y creo que obtuvo 48 y 7 bancas, así que es una excelente elección. ¿A Jorge Álvarez como cabeza de lista fue un acierto por parte del intendente? Definitivamente, un acierto porque es una persona que convocaba a los radicales que de alguna manera también votaban a Pose, y era una persona que quizás la derecha no conocía tanto, sino que además es promesa de un mayor control y un mejor control del Consejo Deliberante en el futuro. Lo empresarial, otro tema delicado de acuerdo al resultado del domingo, Hernán. O sea, ¿cómo está lo empresarial y expectativas, ¿no?, que hay, y más que nada con otra elección dentro de poquitos días nada más? El empresariado es muy sensible, ¿no? Viste que la bici era más sensible, dicen que el bolsillo. Bueno, el empresariado es muy sensible, especialmente los mercados, y los mercados reaccionaron muy mal el primer día. El segundo se acomodaron sin ningún cambio. Primer día, pero como dice en gran medida la gente que ha analizado los mercados,
el gobierno ya se había dolarizado para la elección, la Argentina, digamos, los argentinos ya habían dolarizado y el impacto no fue tan grave porque de alguna manera los argentinos estábamos acostumbrados a prevenir y todos por las dudas fuimos a refugiarnos a donde siempre estamos bien. Así que en definitiva, ayer hubo un gran salto y hoy ya se siente un mayor acomodamiento, pero la gente teme que Kicillof sea, la gente, el empresariado, ¿no? Teme que Kicillof sea el candidato a la oposición, que yo creo que no es así, porque Kicillof logró la unidad del peronismo en la provincia, que no es menor, pero la provincia, yo ya había venido, hace mucho decía que la provincia no iba a liderar el próximo peronismo porque lo tenía dividido justamente, y Kicillof no junta a los masistas, sí a los cristianistas, pero bueno, la interna que ellos tenían era medio difícil de explicar. Entonces yo creo que ahí el empresariado tiene un examen por ver, que es que, y si el próximo presidente es Kicillof, no pueden ver a nadie que no sea Milei como candidato del oficialismo y no pueden ver a nadie que no sea Kicillof como candidato a la oposición. Entonces, 2 años de vuelta de esperar inversiones porque no van a venir. Seguramente vale mucho esto que comentás, ¿no? Que es el termómetro de lo que es lo empresarial, que es muy importante, lógicamente, además está decirlo. En todo esto, vos sabés que en la tercera, vuelvo un poquito a lo que fue la elección del domingo, en la tercera hubo una falla muy grande por parte de la Libertad Avanza de fiscales en escuelas céntricas, ¿no? Tanto de Loma de Zamora, Almirante Brown y distintos distritos importantes. No había fiscales, Hernán. ¿Cómo fue en San Isidro y por lo pronto en la primera también? Mira, qué importante lo que decís, tan enfocado vos en la política. Primero te hago un comentario más que me quedó pendiente a la pregunta anterior, que es muy importante. Kicillof no tuvo la mínima picardía de mandarle un mensaje a los mercados, de tranquilizarlos. Habiendo sido ministro de Economía, o quizás quería que después pase algo, pero la verdad es que en su discurso lo que menos podría haber hecho, así como con los gobernadores no fue muy generoso tampoco, ni con sus vencidos, no fue generoso con el empresariado. Pero yendo a tu respuesta de los fiscales, yo creo que la crisis del sistema es muy grande y bueno, gracias a Dios, uno de los temas que no se registró, que nosotros preveíamos que era un posible problema, es la baja participación, que fue el 43, el ausentismo, pero con el 43, digamos, logró superar a las dos fuerzas principales, digamos, ¿no? Entre abstención, digamos, ausencia y voto nulo y blanco, 6 y pico de millones, es una barbaridad. Y creo que los fiscales es lo mismo. El tema de que empezó a trascender mucho, no solo la venta de candidaturas, que empezó a hacerse muy Vox Populi desde el evento Pareja en 2023, digamos, las acusaciones, a mí no me constan, pero que hubo, bueno, también trascendió mucho el tema del pago a los fiscales. Entonces, los fiscales que no son pagos no van y empiezan a decir, bueno, pero ¿por qué él? Empieza la deslegitimación de la política estatal y yo creo que podrías consultar ahí en tu canal La Barani. Ayer Zuleta en la columna de entre telas, ¿no? Dijo algo que dice Antonio María Hernández y que en la provincia de Buenos Aires dice, repite insistentemente Javier Barani, que es el tema de que, no, lo digo en términos de lo que dijo Antonio Hernández a través de Zuleta, ¿no? La provincia de Buenos Aires no debería haber 135, debería haber 1000 municipios. El régimen municipal es tan viejo que la política quedó como una esfera súper alta, en donde el vínculo entre representante y representado desapareció, se desvaneció. Entonces, estamos necesitando un reenamoramiento entre dirigentes y dirigidos, y eso solo se va a hacer cuando el dirigido tenga más cerca la gestión del dirigente, cuando tenga más acceso al poder real. Mientras sigan siendo candidatos estelares que salen en tele, las redes, pero que nadie los puede tocar, se puede mandar mensajitos y esas cosas hasta la IKEA,
pero que vos no lo podés sentarte a conversar. Ese vínculo no va a ser permanente, como fue, vos y yo los conocimos en nuestros barrios, digamos, ¿no? Vos tuviste gente que, por más que no sea amiga tuya desde el punto de vista político, vos sabías que el tipo te abría la puerta, te hacía sentar y bueno, eso ha desaparecido. Seguramente Javier Barani lo tiene muy claro todo esto, amigo en común, vale decirlo, que viene trabajando mucho, desde hace mucho tiempo en esto, y claro, lo que marca siempre es esto de la cercanía. Hoy es muy distante todo y esto también es real, Hernán. Una campaña en un distrito como San Isidro, son 300.000 habitantes, una campaña en un distrito como La Matanza, que son 1 millón de habitantes, es una campaña para superhéroes, no es una campaña para humanos. Entonces siempre se termina acudiendo a fuerzas superiores a las nuestras. Y eso en cualquier momento nos va a conducir a un mal terreno, ¿no? Al terrenito, nos va a llevar al baldío, porque no hay manera de que no terminen incidiendo algunas fuerzas poderosas. Vuelvo un poquito para atrás, Hernán. Marcaste algo que me pareció oportuno. El gobierno trató del mismo modo a la primera que la tercera, cuando en realidad son mundos totalmente distintos, y me parece que ese es un detalle significativo. Sí, mirá, la primera, y está claro que la primera no es la primera, y está claro que el AMBA es inmenso. Quedémonos en lo último que habíamos hablado, en la cuestión de la distancia entre la gente, ¿no? Porque tampoco la tercera es toda igual. El sur, digamos, ¿no? Que hay un personaje de Capusotto que hace como de chic y dice, que sos del sur. Pero claro, ni el sur es igual, ni el oeste es igual, ni la zona norte es igual. La zona norte tiene un cordón muy destacado contra el río, digamos, entre la Panamericana y el río, por decirlo de alguna manera groseramente. Después tiene, por supuesto, otros muchos focos valiosos, interesantes, pero eso quizás es lo que la distingue, que lo que la hace parecida a la ciudad de Buenos Aires. Pero la ciudad de Buenos Aires tampoco es todo igual. Entonces nosotros tenemos que trabajar en la división política para que esto deje de ser el arte de unos brujos que hacen lo que quieren con nosotros. La primera tendría para mí, desde la ruta 8 para acá, vos tenés una cosa, y la ruta 8 para allá tenés otra geografía, inclusive. Y de la ruta 3 hasta la 8 tenés una geografía, y de la 3 hasta el río tenés otra geografía. Entonces tampoco la 3 es una sola, y tampoco La Matanza es un municipio. La Matanza es un partido conformado por creo que 10 ciudades, pero en realidad son muchísimos más municipios. La gente no se identifica por esos grandes títulos, ¿no? No sé cómo lo ves vos también. Seguramente, Hernán, seguramente. O sea, hoy que es un momento en el cual todo es cercano, o sea, desde la tecnología hasta el trato humano, que lógicamente esto agiliza, se pretenden otras cosas, pero pareciera que no, cuando no llevas algo adelante es porque no se quiere, no se sabe o no se puede. Y acá creo que hay un conjunto de factores. Fíjate lo que pasa en la realidad de La Matanza. O sea, en La Matanza, en realidad, que vos mencionaste hace un momento, no se conoce la cantidad de habitantes que hay en La Matanza porque no dejan hacer el censo de turno, lógicamente, y menos que menos la fiscalización en una elección. O sea, date cuenta vos estos mini estados cómo funcionan, ¿no? Ya dejando de lado las secciones electorales y yendo a un municipio en particular, mini estados, como dice un pensador, muy cierto nombrarlos así. Fíjate vos cómo funcionan, ¿no? O sea, un distrito en particular como La Matanza. Sí, mini estados barra no estado, porque en un lugar en donde el Estado no puede ingresar a hacer el censo, quiere decir que es tierra de otro. La soberanía, en el concepto que nosotros entendemos, no llega hasta ahí. Y eso quiere decir
que hay algo que falla y no es otra cosa que la política, ni la sociedad ni la economía, porque economía hay, sociedad hay. Lo que falla es la política, que por hacer trampitas en las institucionalidades, en las formas institucionales, juntó lo que no se podía juntar, ya sea por tamaño, ya sea por perfil, ya sea por forma, por lo que sea, y hace cosas que al final terminan dando la cana. El AMBA es el gran problema de la política argentina, y hasta que no se encare el problema como tal, Argentina va a seguir siendo un problema. Y más dependiendo, una elección, como decimos siempre, ¿no? No solo una elección nacional depende de la provincia, sino en particular de 2 secciones electorales. Una locura, realmente una locura, ¿no? Jorge, déjame decirte una cosa. Vos me decís de 2 secciones electorales, como si las otras no fueran importantes. Las otras nos dan de comer a los argentinos. Son la riqueza agropecuaria, industrial, la riqueza social. Y como la provincia está los votos están tan en el conurbano, la gente pierde atención a cosas tan valiosas, ni qué decir desde lo humano, ¿no? Pero cosas tan valiosas como son la cuarta, la quinta, la segunda, en fin, la sexta, la séptima, son riquísimas de muchos puntos de vista, turismo, pero nosotros nos entretenemos con el conurbano y no podemos, digamos, electoralmente, y parece que esto se lleva todo. De vuelta el tema de las formas políticas, ¿no? Seguramente. Hernán, te quiero agradecer nuevamente por este rato. Me encantó compartir ida y vuelta con la realidad que estamos viviendo hoy, y bueno, veremos qué pasa para octubre, ¿no? Para mí, Jorge, es un honor siempre, es un gustazo estar con vos, así que muchas gracias por acordarte de mí y por estar acá conmigo. Bueno, y nos debemos el café, ¿eh? Sí, eso está pendiente seguro. Te mando un abrazo enorme. Bien, estuvimos comunicados entonces con Hernán Moret pensando un poquito lo que pasó hace poquitas horas nada más y qué puede llegar a pasar en octubre, que falta también muy poco. Pausa. Para estar informados, Telecreativa Noticias, con más móviles, más presencia en las calles, reflejando las necesidades de los vecinos, con toda la información regional y de la provincia de Buenos Aires. Telecreativa Noticias, de lunes a viernes, a las 19 horas, por Telecreativa, Canal 5 de Lanús. Todas las semanas te esperamos en la pantalla del Pescador TV para que te mantengas bien informado de lo que acontece en el mundo de la pesca deportiva. Relevamientos constantes realizados por periodistas especializados en la materia te brindan toda la información necesaria para planificar tu próxima salida de pesca, los mejores pesqueros del momento y todas las novedades de la pesca deportiva en un solo lugar. De la mano de la pesca deportiva, recorre nuestra hermosa Argentina. Te esperamos en El Pescador TV, un programa hecho por pescadores para pescadores. Estás viendo Canal Telecreativa. Todos los viernes a las 21 horas, sintoniza Canal Telecreativa, Fuera de Alcance. El programa conducido por Jorge Chío, abordando con profundidad los temas más relevantes de la política, la economía y la actualidad nacional. Con la participación especial de Gabriel Mercury en su columna política. Con invitados especiales, periodismo comprometido, análisis responsable. Todos los viernes a las 21 horas. Fuera de Alcance por Canal Telecreativa. Hotel Impaz. A tu medida. Cabaña. Promoción. Romana. 4 estrellas. Tower Loft. 5 estrellas. Hotel Impaz. Pasco y Camino General Belgrano, Quilmes.
www.hotelimpas.com.ar. Francisco Tosi, gracias por este ratito. Y bueno, estamos en el Círculo Italiano, un lugar hermosísimo, vale decirlo. ¿Qué es la cena del lunedì, para que el televidente se ubique? Bueno, gracias a ustedes en primer lugar y bueno, un saludo a todos los televidentes. El Círculo Italiano, que está en Libertad 1264, en la ciudad de Buenos Aires, es un palacio de 1906 hecho diseñado por el arquitecto Alejandro Christoffersen, el mismo que hizo el Palacio Anchorena, que es en la Cancillería, y que hizo también la Basílica de Santa Rosa de Lima y en la Avenida Belgrano, y otras residencias en la época. Es una institución cuna prácticamente de la comunidad italiana, fundada en 1872, que desde 1944 está en este edificio. En el Círculo Italiano, que es una institución de tipo, digamos, de promoción de lo social y de lo cultural, existe otra institución interna que se llama la Cena dei Lunedì, que fue constituida en 1891 porque el estatuto del Círculo Italiano dice que el Círculo Italiano no puede organizar reuniones políticas. Eso viene de la época, tanto fin 800 como después del 900, que había mucho conflicto entre los monárquicos, los conservadores y los socialistas. Las asambleas eran verdaderas batallas campales. Entonces se descentralizó de alguna manera en esta institución que se llama la Cena del Lunedì, que de hecho elige sus propias autoridades cada 2 años, y el que preside la Cena del Lunedì, en este caso yo, tiene la responsabilidad desde el 15 de marzo hasta mitad de noviembre, todos los lunes, de traer un disertante distinguido. En este caso, por ejemplo, hoy viene Graciela Ocaña, candidata a senadora, pero una persona, digamos, de larga trayectoria política. El lunes que viene el director del Museo de Arte Decorativo, Cultura. El otro lunes viene Lori Sanata, un intelectual italiano. El otro lunes viene Agustín Monteverde, candidato a senador con Patricia Bullrich en la Libertad Avanza de la ciudad de Buenos Aires. Y acá hemos tenido muchos, digamos, distinguidos disertantes en distintos ámbitos, ¿no? Puede ser la política, que es la principal, pero también la cultura, como en este caso el Museo de Arte Decorativo. Hace 2 lunes vino Luis Obsejevich, que es el presidente de la Fundación Conex. Bueno, entonces tenemos un movimiento bastante interesante. Esto aparece en el portal del Círculo Italiano. Si alguien quiere venir, es bienvenido. Cada uno paga su cena. Se paga, uno se registra una semana antes, paga su cena, viene acá, escucha al disertante y puede hacer preguntas. Y a las 22:15, brindis y todos a casa. O sea que está bien delimitado, principio y final. Está bien delimitado, hace bastante que lo hacemos, se conoce el Círculo Italiano también por esta actividad, y la verdad que estamos bastante conformes de cómo se va desarrollando, y está abierta, de nuevo digo, a todos los televidentes. Hay un precio diferencial según sea socio y según sea no socio. Por lo tanto, hicimos un precio que haga que la gente quiera hacerse socio, aunque sea solamente para venir a la Cena del Lunedì. Acá en el Círculo Italiano tenemos un restaurante, tenemos un bar, tenemos actividades culturales. Mañana, por ejemplo, hay un curso de historia del cine italiano, el miércoles historia de la música italiana, el sábado y el jueves también hay clases de italiano avanzado, básico, para dar el examen de ciudadanía por matrimonio, para ir a trabajar a Italia. Entonces damos toda una oferta amplia en lo que es lo cultural, la enseñanza del idioma y lo político. Además, un lugar de contención para todos aquellos que tienen el sentimiento, ¿no? Por supuesto. Un gran lugar de contención, todavía no hemos vuelto, pero esto en los años 10 y 20 era famoso por los bailes que se hacían en el Círculo Italiano, y muchas parejas se han formado acá, porque bueno, el inmigrante y las personas que venían de Italia, como ahora también, porque ahora también hay personas que vienen de Italia para hacer acá iniciativas gastronómicas, campos, actividades profesionales, enseñanza del idioma, y bueno, toman el Círculo Italiano como una referencia, y así queremos nosotros que sea. Y quiero resaltar esto, ¿no? Lo que es respetar las tradiciones y la historia. O sea, por una parte el Círculo Italiano y tener
por separado, la cena del lunedì, como dice usted, por el idioma. Digo, algo, tenerlo delimitado y respetar la historia. Sí, tratamos de compartimentarlo un poco, pero de todas maneras, por supuesto que hay un tránsito, porque mucha gente socia del Círculo Italiano viene a la cena y participa. Y también traemos a políticos italianos cuando vienen acá de paso, traemos a científicos, a técnicos. De hecho, el 15 de septiembre viene Lori Sanata, que es un editorialista e intelectual muy conocido, con una posición tomada muy estricta. De hecho, también lo invité, no sé si va a venir o no, un cura, porque él siempre habla de la, digamos, de la nación católica y todo eso. Y nos gusta que haya una cierta polémica, somos de origen italiano, así que tenemos impulso, tenemos disensos y el disenso enriquece. Francisco Tosi, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y un gran saludo a vuestros televidentes, y quiero decir también en una zona que para nosotros es muy querida en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Giorgio Aliata di Monterreale, presidente del Círculo Italiano, ¿no? Importante de Buenos Aires, y siempre desarrollando importantes encuentros y lunes que se hacen habituales también con distintos desafíos. Sí, correcto. Es una institución de 152 años. De hecho, uno de los fundadores de esta institución fue el expresidente Carlos Pellegrini, que la fundó 8 años antes de haber fundado el Jockey Club. Entonces es una institución tradicional. En este edificio se encuentra hace más de un siglo y seguimos con muchísimas actividades culturales y sociales. Algunas de esas son históricas, como la cena del lunedì, que en todos los lunes, abierta para los socios y para terceros, hay invitados relevantes, interesantes de distintos ámbitos, en el cual se hacen conversaciones, reflexiones sobre distintos temas. Hoy, además de la cena del lunedì, hay un montón de otras actividades también educativas, desde curso de idioma italiano a de bienestar, como cursos de yoga, etc. Y estamos en el pleno de un proceso de reestructuración arquitectónica, de puesta en valor arquitectónico del edificio, que como todos los edificios que tienen sus años necesita mantenimiento, y también actualizarse y traspasar así en el siglo XXI. Muchas de estas instituciones fueron pensadas en el 1800, el mundo desde entonces ha cambiado mucho, la manera de socializar, la manera de aprender, de convivir también ha cambiado mucho. Entonces estamos trabajando en esta transformación para que esta institución también sea vigente y pueda traspasar con éxito e interés el siglo XXI. Es importante esto, ¿no?, de lo que es la renovación, y más para atraer a generaciones más jóvenes. Entiendo que también es el objetivo de ustedes. Correcto, correcto. Las generaciones, la sangre fresca es fundamental, como es importante la diversidad, y estamos trabajando en esto, también ofreciendo oportunidades para los jóvenes. Por ejemplo, estamos creando acá distintos espacios para el disfrute de los socios, que van desde una sala de lectura a una sala de juego, a una sala de coworking. Entonces, si alguien se encuentra en este barrio, tiene una computadora, quiere hacer una videollamada, una videoconferencia, que tenga un lugar donde acá también pueda trabajar en esto. Tenemos el bar Florencia, que también es un atractivo interesante, también para los jóvenes. En este barrio no hay, entonces estamos potenciando la oferta de drinks que ofrece justamente el bar. Hay un jardín. No hay instituciones como estas que tengan un pulmón de manzana con un jardín de este tamaño, con un plátano de 200 años de antigüedad.
con su restaurante, etcétera, donde uno puede almorzar o cenar tranquilamente sin el estrés y el ruido de la ciudad en esta isla de paz y de cultura. Entonces, seguramente la estructura de por sí es muy interesante y estamos trabajando para ponerla más aún en valor. Es importante esto también, y quiero resaltarlo, lo que es un lugar de contención, como es esta casa, para distintas actividades y distintos desarrollos también, ¿no? Sí, y también distintas clases sociales, porque también nosotros aspiramos que la cultura, ante todo, es un tema universal, y entonces también acá hemos tenido actividades con chicos de posibilidades menores, reducidas, para que aprendan, para que conozcan la arquitectura, etc. Entonces estamos trabajando en esto, que sea un lugar de pensiero, como se dice en Italia, de reflexión, de cultura, de disfrute, de socialización, sin la agresión, con un concepto de debate, de reflexión. Entonces creo que estamos viniendo bien en esta etapa importante de relanzamiento de esta institución histórica. Le quiero agradecer estos minutitos. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes y videntes. Graciela Ocaña, un nuevo desafío, justamente confianza pública, senadora, bueno, siempre afrontando desafíos y yendo y tratando de combatir, digo, en nuestro país, que es tan fluctuante, lo que es la corrupción, ¿no? Sí, así es. A mí me parece que cuando una sociedad no aborda este tema, no se da cuenta de que hay como una puerta abierta donde el dinero de los contribuyentes, el dinero que aportamos a partir de nuestros impuestos, se pierde y se va. Y yo siempre digo que, por supuesto, la corrupción tiene un gran impacto porque evita la competencia, por otro lado genera sobrecostos para el Estado, pero en muchas áreas la corrupción mata. Lo vimos en las rutas que no se hicieron y muchos argentinos perdieron su vida en ellas porque estaban en mal estado. Lo vemos con el tema de salud, cuando los medicamentos no llegan, cuando se falsifican. Entonces, yo creo que hay que combatir la corrupción porque es usar más eficientemente los recursos del Estado, ¿no? Graciela, en esto vale decirlo, ¿no? ¿Por qué siempre ganan las estructuras? O vamos a utilizar un término político, el aparato político está muchas veces por encima de las ideas y las propuestas. Sí, yo creo que a veces la política a veces es difícil porque la sociedad está como anestesiada en momentos, ¿no? Que dice, bueno, la corrupción roban pero hacen y se justifican porque hay una situación económica estable. Y no se dan cuenta de que no es así, que cuando están bien o mal las cosas no corresponden, que se vaya por donde fuera de la política que se tiene que cubrir. A mí me preocupa mucho este tema y a veces no es fácil para dirigentes como en mi caso, que nosotros venimos de una fuerza política local en la ciudad que busca que los vecinos de la ciudad tengan representación, poder dar estas batallas. Pero creo que el desafío de octubre es importante porque en la ciudad vamos a elegir senadores, 2 corresponden a la mayoría y hay 1 que va por la minoría. Nosotros lo que aspiramos es a ocupar el lugar que hoy ocupa el kirchnerismo en el Senado para poder defender lo que al porteño le interesa, que es defender los recursos de la ciudad de Buenos Aires, que implica que salgan leyes como ficha limpia, que se termine con las jubilaciones de privilegio y todos los regímenes que posibilitan que unos ganen mucho y que la mayor parte gane poco. Así que espero que los vecinos de la ciudad me apoyen y bueno, recién comenzamos este camino hacia octubre.
Bueno, esperemos que haya posibilidad para alternativas, como es en este caso, digo, y que la sociedad esté con apertura como para aceptar otras realidades, ¿no? Sí, esperemos que sí. Yo creo que el vecino de la ciudad es un vecino, es un elector que elige y ahora va a tener la oportunidad de hacerlo en lo que es la boleta única de papel, que es un gran avance. Yo soy una de las autoras del proyecto que creo que le va a dar más independencia al elector al momento de elegir. Va a ahorrar dinero también para todos los contribuyentes. Yo creo que tenemos una oportunidad en estas elecciones de poder, que son legislativas, de poder votar para que demos en serio las discusiones de los cambios que Argentina necesita, las reformas que Argentina necesita, porque nadie puede dudar de que tenemos que discutir un sistema previsional que sea sustentable en el tiempo, que tenemos que discutir cómo preparamos un país que está envejeciendo para afrontar los desafíos que el envejecimiento tiene, cómo hacemos para que el empleo que hoy es en negro sea en blanco, bajando impuestos al trabajo, pero creo que lo tenemos que hacer con seriedad, no con consignas, ni con levantamanos, ni con personas que lo que quieren es que Argentina no avance. Y como digo siempre, es muy importante la elección de medio término, porque uno no solo elige a quienes nos representan, sino como ciudadano, digo, uno elige a quienes nos van a sustituir, por eso las elecciones de medio término son tan importantes. Yo creo eso y me parece que seguramente, y espero que el vecino participe más que lo que participó en la elección de mayo, que fue con una muy baja participación. Casi el 46% de los vecinos de la ciudad no fueron a votar y la verdad que me parece que es un error, porque a veces uno está enojado, pero si uno no va a votar y no participa, lo que hace es que otros que sí van a hacerlo elijan por uno, y creo que perdemos la oportunidad de dar un mensaje o de expresar con el voto nuestra voz. Bueno, interesante, Gabriel, lo que pasó en el Círculo Italiano por una parte, con Graciela Ocaña, más autoridad del Círculo Italiano, y lo de Hernán Moret. Y claro que sí, porque esta semana, como más allá de los invitados y demás, queríamos hacer más un programa de análisis, porque creo que entendíamos que el análisis hace que los televidentes, nosotros mismos nos pasa en el debate diario que podemos tener por teléfono o por intermedio de chat, esta sorpresa que hubo este 7 de septiembre, donde la verdad, el adelantar una estrategia que fue la de Kicillof, en contra inclusive de lo que decía la propia Cristina Kirchner, realmente ha salido muy bien para el gobernador. Es así, realmente. Dejó a Cristina un poco afuera. Ya lo dijiste fuera del aire, sí, esto lo hablábamos. Un poco fuera de, digamos, de la zona gravitante de lo que sería del 7 de septiembre, y realmente hizo un triunfo fenomenal. Cuando muchos decían que era una mala elección lo que estaba haciendo de cambiar, de separar la provincia de la disputa nacional. Seguramente. Bien, y algo que nos quedamos hablando también, fuera del aire con vos, de lo que dividió, o sea, diferenció, mejor dicho, Hernán Moret, el tratamiento de lo que es política y socialmente las distintas secciones electorales, particularmente la primera y la tercera, sin olvidar las secciones electorales productivas de la provincia. Bueno, a ver, esto sería para 2 o 3 programas más, pero digo, entender que una frase o la idiosincrasia de lo que sería una ciudad, un partido, porque realmente son distintos partidos dentro de los 135 que hay en la provincia de Buenos Aires, hay cosas que son muy arraigadas, ya sea en el campo, en la parte rural, en la ciudad, en la urbe. Nunca vas a poder comparar lo que puede ser, no sé, lugares con muchas empresas y lugares rurales. Lógico. Lugares de muchos countries con lugares donde no hay countries. Y tal vez haya algunas villas.
hay distintas idiosincrasias y hay que entender que la provincia de Buenos Aires es muy compleja. Eso sí, claro, estudiarla, trabajarla, aburrirla, es bastante aburrido si uno no le pone trabajo, pero es un trabajo que es bastante arduo para avesados en la materia. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Bien, nos reencontramos dentro de 7 días, como decimos siempre. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Fuera de alcance está la verdad, buscando pistas en la oscuridad. No hay barreras